Hola, alma maravillosa, te doy la bienvenida a este tu espacio de reflexión, Sembrando en mi jardín. Y vamos a continuar con nuestros temas de cuaresma querigmáticos de la misión jubilar de este 2024. Y vamos a pasar al temita 6. Te voy a pedir que pues si en un dado caso no nada más lo estás escuchando, sino que estás tomando nota, pues este es el momento de acercar tu cafecito, tu libretita y pues para mí es un placer enorme poder compartir contigo estos temas. Y vamos a pasar al tema número 6, el reino que Jesús nos ofrece. Ya en el tema pasadito hablábamos precisamente sobre la misericordia del Padre y que Jesús es el rostro de misericordia. Y cuando Jesús viene, lo que viene es anunciarnos el reino de Dios. Y cuando nosotros descubrimos que ese reino de Dios comienza desde nuestro corazón, en el momento que dejamos que Cristo reine en él, en ese momento podemos potenciar nuestras actitudes que nos van a llevar a construir un mundo en el que todos podamos convivir como hermanos. Pero claro, hay que tomar en cuenta, pues a veces pensamos en el mundo, ¿no? Así grandotototote, pero vamos a centrarnos, el día de hoy te invito a que te centres primero en tu mundito, en ese mundito interior que se va a expandir a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a aquellos que trabajan contigo y así se va a ir expandiendo, ¿no? Porque el reino de Dios, como dice aquí, comienza en mi corazón. ¿Cuáles son las actitudes que tengo conmigo? ¿Cuáles son las actitudes que tengo con los demás? Y pues para poder ir reconociendo todo esto en una apertura maravillosa de mente, de corazón, donde podamos expandirnos en plenitud, vamos a iniciar con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y bueno, vamos a describir la situación. Aprendamos de la siguiente historia. ¿Cómo lo supiste? Un día a un hombre se le dañó su coche Ford en el camino. El hombre sabía mucho de coches, así que intentó arreglarlo por sí mismo. Trató muchas cosas, pero nada funcionaba. Intentó todo, pero el coche jamás encendió. Más tarde, otro conductor se detuvo, se bajó del auto un señor de edad avanzada. Saludó y procedió a observar un buen rato en silencio. Después le dijo: Hijo, ¿ves esta pieza aquí? Solo voltéala y el auto funcionará. Sudando y enojado, el hombre pensó: ¡ay! Este viejito no sabe lo que dice, yo sé más que él. Tengo muchos años trabajando con autos, ¿qué se cree este? Y de todas maneras, hizo lo que el viejito dijo. Ajustó la pieza, entró al auto, giró la llave y la máquina encendió efectivamente. Sorprendido le preguntó al anciano: ¿cómo supiste cuál era el problema? El anciano respondió: mi nombre es Henry Ford. Yo inventé el motor de este auto. Conozco hasta la más mínima pieza de este coche. Guau, ¿no? O sea, contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje te deja la historia? ¿En qué sentido la acción del anciano se puede comparar con la forma como Dios nos salva? Hemos dejado a Dios, que Dios, por medio de Jesucristo, sane nuestras heridas que el pecado ha dejado en nuestra vida. ¿Podré construir el reino de Dios si no dejo que Cristo me sane? Y bueno, haciendo un poquito de reflexión ante estas preguntas, pues de repente le decimos a Dios: yo quiero X, y resulta que nos da Y. Y nosotros: no, es que yo no quería Y, yo quería X, ¿no? Pero resulta que Dios te da Y porque después va a venir la X. Y a lo mejor esa X no es de la forma que tú quieres.
A lo mejor es más gruesa o es de color rojo o morado o amarillo, pero va a llegar. Y va a llegar lo que es bueno a tu vida. Aunque no sea lo que tú pensabas que era bueno para tu vida. Y cuando dejamos actuar a Dios en nuestra vida, todo se va ordenando. No es fácil porque se necesita no solo fe, se necesita confianza. Porque yo puedo decir, tengo fe y te creo. Creo en tus maravillas, creo en tu bondad, creo en tu misericordia, creo. Pero confiar es poner todo en sus manos y olvidarte del resultado. Entonces, esa confianza de repente, bueno, al menos a mí en lo personal, de repente así con que, oh, Señor, yo te dije que lo quería morado y me llegó naranja, ¿no? Pero ya después digo, bueno, morado está bien, no está tan mal. A lo mejor después me viene el naranja. Es esa confianza de que a lo mejor ni yo sé lo que es mejor para mí, pero Dios sí lo sabe. Entonces la Biblia en los primeros capítulos del Génesis nos narra cómo Dios creó todos los seres visibles e invisibles. Aclara que lo que Dios creó le pareció bueno. Luego de manera más detallada nos describe cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le pareció muy bueno. Después continúa narrando que Dios le dio al hombre poder sobre todo lo creado y para que el hombre habitara el paraíso, lo único que debía procurar era cumplir la voluntad de Dios, a saber, no comer del fruto. Sin embargo, el hombre no obedece y le toca sufrir las consecuencias de sus actos libres. Entonces veíamos, ya con anterioridad creo que lo he mencionado, la palabra pecado se refiere a error. ¿Esto qué es? Vivir en el error, cuando vivimos en lo equivocado. Por eso Jesucristo vendrá y dirá, la verdad te hará libre. Entonces, no es que Dios nos castigue, lo que pasa es que son las consecuencias de nuestros actos libres. Ajá. Lo que sí, Dios no castiga, pero sí corrige. Por eso les decía yo, de repente yo quiero el morado, el naranja y me llegó el morado, pero hay una corrección ahí, porque de repente a lo mejor yo pensaba que era bueno para mí y no era tan bueno para mí. No me daba cuenta del error. Pero en el momento que aceptas y ves la verdad, todo cambia. Entonces, a partir de esa acción, el hombre rompe su amistad con Dios. Claro, el pecado nos lleva a enojarnos con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Se fracturan las relaciones, ¿no? Y aquí, fíjense, esto afecta hasta la naturaleza, porque dice, la tierra ya no producía frutos abundantes, ¿no? Y después ocurrió una gran tragedia. Caín mató a Abel y de esta manera la armonía de la familia se convierte en caos, la abundancia en pobreza, la fraternidad en rivalidad. Pero sin embargo Dios no abandonó al hombre y le promete un Mesías para liberarlo del poder del pecado. Por eso es que Dios se hace hombre y habitó entre nosotros. Cargó sobre la cruz nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. De esta manera Jesús nos va sanando de las consecuencias que el pecado dejó en nuestra vida y nos invita para que mediante el mandamiento del amor reconstruyamos un mundo donde reine la verdad, la justicia y la paz. Esto quiere decir el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo puedo participar de él? ¿Quiénes están llamados a ser parte de él? Entonces vemos que el reino de Dios es cuando vivimos desde nuestro corazón en la justicia, en la verdad, en la paz, que participo de él pues en la abundancia, o sea, en el perdón, cuando me reconozco que pues que me equivoco y que de repente hay consecuencias de mis errores, pero que Jesús va a sanar las heridas de esas consecuencias. Porque hay cosas que de repente nos duelen mucho. Mucho, o sea, y por mucho que querramos hacer que no pasa nada, no es cierto porque pasó de todo, ¿saben? Y queda esa heridita, queda ese dolor. Qué bonito sería que cuando nos equivocamos, en lugar de llegar con las personas así fingiendo que no pasó nada,
pudiéramos agarrar y decir, discúlpame, lo siento, ¿no? Porque cuando llegamos así como si no pasara nada, es como decir, no me importó, ¿no? O sea, nosotros mismos a veces actuamos como si no pasara nada, como si no importara lo que nosotros sentimos. Y esas son las consecuencias del pecado, las heridas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces Jesús sana con su amor todas esas heridas. Y de repente te dice, ok, no te preocupes. Eso fue ayer, hoy valórate. Hoy quiérete tú, hoy cuídate tú. Y a medida que tú aprendas a vivir en este reino de amor y de paz y de abundancia y de tranquilidad, van a llegar personas a tu vida, personas buenas, personas que vibren igual que tú en la verdad, en la justicia y en la paz. Entonces, ¿quiénes están llamados a ser parte del reino? Todos los seres humanos. Lo único es que no todos decimos, hey, yo, ¿no? Entonces, descripción de esta situación desde una mirada de fe. La venida de Cristo al mundo tiene como objetivo central restablecer y llevar a plenitud el proyecto de Dios sobre la humanidad. De ahí la continuidad que se da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice el Evangelio que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Con estas palabras, San Marcos, igual que San Mateo, recoge el contenido central de la obra de Jesús, el cual es presentado como un evangelio, nombre que la tradición ya reconocía como transformación del mundo hacia el bien. En este sentido, el evangelio presenta la buena nueva del reino. No es meramente un discurso doctrinal o informativo, sino que es acción, fuerza que transforma, renueva y salva. Cristo es palabra viva y eficaz. Es Dios que entra en acción y quiere cambiar el mundo partiendo de cada corazón. Y miren, lo que pasa es que cuando tratamos de interpretar las escrituras, a veces cometemos el error, de querer leerlo estructuralmente literal, cuando va a haber textos que no son literales, o sea, por ejemplo, las parábolas. En aquellas entonces, Jesús habla en parábolas de lo que vivía el pueblo. O sea, ahorita de repente, pues a lo mejor nada más los que se dedican al campo van a comprender, ¿no? Lo que es arar el campo. Los que vivimos en la ciudad, bueno, no tenemos ni idea de lo que sea eso. Pero para eso existen los diccionarios. Entonces yo me voy a mi diccionario y entonces busco qué es arar, ¿no? Y entonces ahí ya me sale. Y entonces me voy dando una idea. O sea, la palabra de Dios no podemos agarrar y leerla como si leyéramos, no sé, la Odisea o algún libro informativo. No, no, no. O sea, tenemos que leerla más que con la mente, con el corazón. Y preguntarme, ¿qué me dice Dios a mí en este texto? Por ejemplo, si leo las bienaventuranzas, son preciosas, ¿no? Y Jesús dice, no vengo a abolir la ley, vengo a darle plenitud. Obviamente el que vive las bienaventuranzas, pues cumple con los 10 mandamientos. El que vive el primer mandamiento, o sea, el único mandamiento que dejó Jesús, o sea, donde resume todos, vive todos. Pero hay que leerlo con el corazón. Porque de repente decimos, ¿no? ¿Cómo que felices los tristes? Pues claro que sí, porque serás consolado. En esos momentos de amargura, de tristeza, de depresión, si tú te abocas al Espíritu Santo, te abocas a Dios, vas a ser consolado. ¿Sí? Hay otra parte donde dice, o sea, se decía que ojo por ojo y diente por diente, yo les digo que a quien te dé en la derecha le pongas la izquierda, ¿no? Entonces, debemos de ver qué me dice a mí, o sea, en qué situación de mi vida aplica esto, ¿sí? Porque solamente así, como dice aquí, es de tu corazón, el mundo partiendo de cada corazón. Primero transformo mi interior y después se va a ir transformando lo demás, pero a veces vivimos queriendo cambiar a todos, ¿no? Entonces hace poco, pues hablábamos sobre esto.
en algún, no sé si fue aquí con ustedes o en algún curso de los que estoy dando, hablamos de esto. Entonces, parte de ti. Este reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. ¿Sí? El contenido central del Evangelio de Jesús es el reino de Dios. Este reino que está cerca y después dirá, ya está aquí. ¿Sí? Entonces, como dato, Jesús pronunció 90 veces la expresión reino de Dios y en total aparece 122 veces en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios sinópticos. El reino de Dios ha tomado diversas connotaciones. 1. Orígenes ha descrito a Jesús como el reino en persona, es decir, Jesús es el reino que ha llegado. Los reinos terrenales son ubicados, entre otras cosas, a partir de una circunscripción geográfica. Pero el reino de Dios es la presencia de una persona. Y esta persona es Jesús. 2. El reino de Dios toma vida especialmente en el interior del ser humano, quien pide en la oración la llegada del reino de Dios. Ora, sin duda, por el reino de Dios que lleva en sí mismo y ora para que ese reino dé fruto y llegue a su plenitud. Hagan de cuenta que es como el jardín, ¿no? Mi canal se llama Sembrando en mi Jardín porque mi interior es un jardín. Puede haber flores maravillosas, cosas muy bonitas, pero a lo mejor también va a haber cardos y espinas. Entonces hay que quitar todo eso, ¿sí? Entonces, si vemos este reino de Dios como nuestro jardín interior, pues tenemos que buscar que dé fruto y que llegue a su plenitud. Orígenes sobre la oración. El lugar predilecto del reino que nos trae Jesús está en el interior del hombre. Y no es Orígenes de origen, sino Orígenes, el filósofo, ¿sale? Porque yo lo leí mal. A partir de ahí, Dios quiere actuar y nos provoca a actuar. En conclusión, el reino de Dios está en el corazón de cada persona que acepta a Cristo como Rey. El reino de Dios tiene un vínculo especial con la Iglesia. Ha habido la tendencia a equiparar la Iglesia y el reino, visión que ha sido superada, especialmente en el Concilio Vaticano II. El ministerio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio principio a su Iglesia con la predicación de la Buena Nueva. Por eso, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, en la fiel observancia de sus preceptos de caridad, de humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y anunciar el reino de Dios, que es el mismo, de establecerlo en medio de todas las gentes y constituye en la tierra el germen y principio de ese reino. En ese sentido, la Iglesia no es el reino, está a su servicio. ¿Sí? En definitiva, el reino de Dios es el corazón del mensaje de Jesús. Aunque San Mateo habla del reino de los cielos, no olvidemos que la palabra cielo es otro modo de nombrar a Dios. Así, reino de los cielos no indica necesariamente algo que está más allá de la historia y el espacio terrenal, sino de Dios que está aquí y más allá, que trasciende el mundo, pero también obra en él. ¡Qué hermosura! Reino de Dios indica la presencia de Dios vivo, actuante en la historia. Indica que Dios es y que tiene en sus manos los hilos del mundo. Ha llegado el reino de Dios, es decir, ha llegado la hora en que Dios manifieste su señorío en esta historia. Su evangelio nos da las razones y las herramientas para construir un reino que dé mejores resultados que los reinos solo temporales. Nietzsche criticaba a Marx y a Feuerbach, a quienes llamaba ateos insensatos, y dice, han negado a Dios para construirse otros,
Y efectivamente en eso tiene razón. El mundo sin Dios ha construido sus dioses en el dinero, el poder por el poder, el egoísmo y otros más. Lo que ha generado, como dice el Papa Francisco, la cultura de la exclusión y de la indiferencia. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Muchas veces nosotros nos creamos diosesitos o ídolos, ¿no? Y creemos que los podemos manipular. Y muchas veces ponemos en el lugar de Dios a la pareja, al novio, al marido, al amigo, ¿no? A los hijos, a las amigas, el gimnasio, ¿no? El estudio, el trabajo. Y de repente nos damos cuenta que no tenemos tiempo para Dios. Pero lamentablemente es que cuando no tenemos tiempo para Dios, llega el momento que no tenemos tiempo para nosotros mismos. Y entonces, pues ya cuando nos damos cuenta, vivimos a través de los demás. Y en el momento que los demás se van, pues nuestro mundo se derrumba. Entonces, el orden establecido es perfecto, porque Dios no se equivoca. Por eso Él dice, o sea, amarás al Señor tu Dios sobre todo, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero obviamente, pues si no tienes amor por ti, no puedes amar a los demás. Pero en medida que yo me amo, amo al otro. Yo no puedo agarrar y dar todo y quedarme yo sin nada, porque al rato me vacío, ¿no? Entonces, no se trata de excluir, no se trata de caer en la indiferencia. A veces somos bien, decimos, ay, es que ¿por qué contigo? ¿No? Pues mejor pregúntate, ¿por qué con alguien como tú? ¿No? O sea, caemos en esa indiferencia de agarrar y decir, ah, pues no importa, o sea, ay, ¿te dolió? Sóbate. Lo que sientes es tuyo, sí, claro que es mío, pero, pero cuando tú quieres a alguien, te duele su dolor. O sea, no eres indiferente, ¿sí? Yo tengo que aprender a decir sí y a decir no, ¿verdad? Y lo hemos visto, o sea, y a lo mejor llego y te digo, ¿sabes qué? No, pero sé que a lo mejor te vas a sentir mal, ¿sí? Entonces te digo no, pero o sea, puedo comprender que te afecta. No es mío, pero puedo decir, o sea, me da pena lastimarte, pero pues no, o sea, no caer en esa indiferencia, ay, pues no me importa y demás, ¿no? O la exclusión, ay, ¿por qué ella sí y aquel no? No. Entonces, el llamado del Evangelio es muy claro. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. De hecho, Jesús se acercó a los pecadores y los invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites del Padre. Y la inmensa alegría por un pecador que se convierte, o sea que hemos estado viendo esos temas, ¿no? Y todos los hombres están llamados a entrar en el reino de Dios, o sea, todos. Pero dicho llamado solo se puede concretizar en el corazón del humilde. O sea, un soberbio ni al caso. O sea, un soberbio va a ser arrogante, un soberbio va a ser patán, una persona soberbia va a ser aquella que cree que siempre tiene la razón, que va a excluir, ajá. O sea, nunca jamás en la vida va a reconocer un error, nunca jamás va a reconocer nada. O sea, de hecho va a minimizar las emociones, los sentimientos de los demás, y no es que los nulifica por completo, ¿sí? Entonces, una persona soberbia, pues termina estando sola, o sea, conociendo gente nueva, pero esa misma gente se aleja y se aleja, o sea, pero es por lo mismo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, humilde. O sea, una persona humilde, ¿quién es? La persona que incluye, la persona que reconoce cuando se equivoca, la persona que sabe pedir una disculpa, la persona que busca el estar bien con las personas, consigo mismo, con las personas de su alrededor. O sea, una persona humilde es aquella que sabe de sus virtudes, porque también tenemos muchas virtudes, pero también puede reconocer sus fallas, ¿no? Y entonces por eso es más fácil que para su corazón pueda entrar el reino de Dios,
¿sí? Ahora, el llamado al reino no es algo pasivo. O sea, no es de, yo sí estoy en el reino, no, sino que implica participar en la construcción del mundo más humano para todos. Lo que les decía yo, ¿no? O sea, trabajar la empatía, trabajar la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, o sea, sí entender todo lo que siento yo, pero también entender al otro, al que sufre, sin despreciarlo, ¿no? Y de hecho, qué duro que nos perdamos de la dicha del reino, a veces, fíjense, por inútiles. Porque a veces no nada más los soberbios, sino los mediocres, los flojos, los conformistas, los que buscan solo instalarse. O sea, esos tampoco van a entrar en el reino porque no trabajan en sí mismos y no pueden tener esa apertura para los demás. Los que tienen miedo a abrir el corazón a Dios y decidirse usar los enormes talentos que Él nos dio. Yo les decía el otro día en un grupo, no dan de cuenta que Dios nos dio una mochilita con todas las capacidades para salir adelante, ¿no? Inteligencia, voluntad, creatividad, tantísimos dones, pero algunos no los ejercitamos, ¿no? O sea, los tenemos ahí guardados que a lo mejor hasta perdidos están entre los cajones. Entonces, todos estos talentos nos los dio y a veces los guardamos en lugar de explotarlos para nuestro bien y el bien de los demás. Por eso es que hay personas que no trascienden y se instalan en un pequeño estatus de confort. O sea, y todos ellos pues no van a estar en el reino de Dios. O sea, es una pena, pero así es, porque caemos en ese conformismo, en esa zona de confort, ese ya no quiero más, ¿sí? Ya no quiero avanzar. Y el reino exige conversión. O sea, el reino siempre nos va a estar exigiendo ser mejor el día de hoy de lo que fue el día de ayer. Siempre, o sea, aunque duela, ¿no? Y siempre te va a estar exigiendo darte cuenta de aquello que estás realizando mal, de aquello que te incomoda, de aquello que ya no vibra contigo, de aquello que ya no es para ti, de aquello que ahora sí, ¿no? Entonces, bajo la perspectiva de un sentimiento moralista, podemos hacer una lista de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos hecho mal, incluso podemos confesarnos, podemos pedir perdón por ello, y esto puede quedarse en un acto, nada más. O sea, ¿cuántas veces no llegamos a lo mejor al confesionario y decimos, Padre, acúsame de esto? Ah, sí, te perdono. Y dice uno, le voy a echar ganas. 1 hora, 2 horas, ¿no? Y ya. No, o sea, por eso dice aquí, o sea, y ya no pasó nada, ya nada más fue ese momentito, no, hay que trabajar. O sea, la conversión es mucho más. Es hagan ver con obras su conversión. No ilusiones, sino con obras. O sea, porque es como si yo dijera, me voy a poner, quiero bajar 5 kilos, pero hago la dieta del desayuno, ¿no? Porque ya en la comida y en la cena ya valió gorro, entonces la dieta del desayuno. O sea, no, para que se note que realmente estoy a dieta, pues tengo que hacer, no sé, tengo que hacer la dieta bien para que baje yo de peso, ¿no? El gimnasio, o sea, se va a notar en el momento que empezamos a desarrollar músculo y todo eso, o sea, si no, pues son ilusiones vanas, ¿no? Entonces, la confesión puede ser un punto de partida, pero lo propio es renovar el modo de vivir. Un estilo de vida que me permita un significado más profundo y trascendente a lo que hago. Esto es una valoración más justa de mi relación con los demás y con Dios, pero fíjense, principalmente conmigo misma. Principalmente, o sea, porque mi relación mejora con Dios en base a cuánto quiero mejorar conmigo. Señor, ayúdame, porque esto yo no puedo. Échame la mano. Y los demás se van a ver beneficiados porque yo voy a estar alegre, porque voy a estar contenta, porque me voy a reír, porque voy a tener ganas de hacer cosas. Antes me decían a mí, oye, vamos, ay, no, qué flojera, ¿no? Y por ejemplo, en temporada, oye, vamos, sí, sí voy, ¿no? O sea, más activa, más alegre, más contenta. O sea, esto es conversión, es salir de tu zona de confort, es arriesgarte, es enderezar tus senderos, es revalorar tus esquemas de pensamiento. O sea, veía el otro día una conferencia buenísima, que por cierto la quitaron aquí en YouTube,
Es qué piensas cuando piensas, ¿no? O sea, ¿cómo es mi manera de pensar? ¿Cómo siento? ¿Qué es lo que hago? Y todo esto es un llamado que se encuentra lejos de la gracia de Dios y que han hecho como modo de vida el crimen, la violencia, el engaño. O sea, si yo vivo así, claro que voy a estar lejos de Dios. Por eso dice que hay que enderezar los senderos. ¿Qué es enderezar mi sendero? A ver, ¿qué pienso, qué siento, qué hago, qué necesito cambiar para ser mejor persona yo? Porque a veces les decía yo al principio, no queremos cambiar a todos los demás, pero nosotros igualitos. No, pues no, imposible, ¿no? Entonces hay que buscar el modo prudente, ¿sí? Un modo prudente también cuando nos referimos a otra persona para hacerle el llamado del reino. Pero imagínense, yo estoy en mi confort y le digo, oye, tú tienes que cambiar, va a decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Yo? ¿Por qué? No, no. Empiezo por mí. A medida de que yo empiezo, me empieza a funcionar y todo, a lo mejor me llegan y me preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, mira, estoy haciendo esto. Estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo oración, estoy trabajando en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, estoy modificando mis hábitos. O sea, estoy haciendo oración, me estoy conectando con Dios, me estoy conectando con mi ser, mi esencia personal, eh, con la ayuda y la gracia de Dios, pues voy tratando de ser mejor persona cada día, ¿no? Y entonces puedo a lo mejor en ese momento ya agarrar y decirle a otra persona, oye, te invito, ¿sí? Entonces la conversión que Bautista lanza desde el desierto es un llamado severo para aquellos que a veces nos sentimos tan seguros de los caminos de Dios, aun cuando nuestro modo de vida no es el más coherente, ¿no? Entonces, a estos o a nosotros cuando hemos caído en este error, será que nos digan raza de víboras, ¿no? ¿Quién les ha dicho que podían escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre. Abran porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Por qué? Porque decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Y ahí la cuestión. En este sentido, el profeta Isaías va a presentar bajo la clave de la justicia las exigencias de la venida del Mesías que viene a reinar. La justicia da autenticidad a la relación entre el creyente y Dios. Porque el que viene no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Será la justicia su ceñidor. Entonces la conversión es tan seria que no es solo un llamado que me acerca a Dios para contentar mi corazón, sin que me comprometa en serio a sumarle algo a este mundo donde Dios quiere reinar. Por lo tanto, la conversión es darme la oportunidad de fortalecer mi vida de manera valiente, responsable, dentro de mi familia, ¿sí? Y dando una respuesta cabal en el ámbito laboral, en mis relaciones con los demás. Es lograr un entendimiento mejor de nosotros mismos y mejorar nuestro conocimiento, el amor y el trato con Dios. Claro, o sea, es tripartito, Dios, yo y a los demás. Entonces, nos invita esto a hacer un compromiso. Que hagamos a partir de esta reflexión, y yo les he invitado muchas veces, yo lo voy leyendo, voy haciendo como reflexiones chiquitas, pero esas son mías, ¿no? Yo te invito a ti, almita hermosa, maravillosa, que hagas tu propia reflexión de esto, hagas tu examen de conciencia, para que revises qué es aquello que estoy trabajando, qué es aquello que me falta trabajar, para que este reino de Dios sea una realidad en el mundo, ¿no? Y te recuerdo, primero en tu mundito corazón, en ti, con tu familia, y así que se vaya expandiendo. Y examines si en el fondo tus actos de fe no se reducen a intentar solamente salvar mi vida, ¿no? Porque de repente decimos, ay, pues yo voy a misa ya con eso, ¿no? Y los demás, ¿qué onda? ¿No?
Entonces, nos regala aquí dos preguntas. ¿Qué más puedo hacer para ayudar a edificar el reino de Dios? ¿Y qué debo dejar de hacer para que mis actos no estorben para la edificación del reino? Y por último, ¿mis actos comunican que Cristo reina en mi corazón? ¿O quién reina en tu corazón? ¿No? Porque dicen, donde está tu corazón está tu tesoro, ¿no? Y pues por lo regular es la persona en la que más pensamos y así, y a veces pues no es tan sano. Y bueno, pues terminamos con una pequeña oración. Decimos con profunda devoción y luego guardamos silencio. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjense qué bonito, es un párrafo del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y pues aquí dice que guardemos silencio, pero yo les voy a comentar. ¿Pedimos realmente que venga el reino de Dios? ¿Y realmente aceptamos la voluntad de Dios? O a veces queremos que se haga mi voluntad, ¿no? Es que ¿por qué no haces mi voluntad? Y a veces queremos que hasta Dios haga mi voluntad, ¿no? Entonces nos quedamos con esta ejaculatoria para reflexionarla, meditarla durante todo el día. Primeramente Dios, el día de mañana pues subiré el tema que sigue. Ya estamos por terminar con nuestras reflexiones de Cuaresma, gracias a Dios. Agradezco por su paciencia porque voy lenta pero segura. He tenido mucho trabajo, tengo muchos grupos ahorita, gracias a Dios. Y pues entre los temas que doy y luego los temas que recibo, pero ahí vamos, adelante. Les agradezco mucho de su escucha, a los que escuchen este podcast. Si les gustó, pues les invito a que si están en YouTube, se suscriban, le den like, le pican a la campanita para que les lleguen todos los que suba. Si están en Spotify, pues igual denle ahí seguir, descargar, para que puedan escuchar todos los podcasts. Les agradezco mucho, de verdad. Esto es un regalo para mi niña interior, lo digo desde hace un año que empecé con esto, porque de repente traía muchas ideas y quería compartirlas con gente hermosa, maravillosa, y para mí es un placer, de verdad, un privilegio cuando me doy cuenta que ya se sumó alguien más al canal, que de repente me regalan algún like, me llega algún comentario. Yo lo agradezco muchísimo, de verdad. Es un servicio al Señor, pero más que nada es un regalo para mí poder servir. Entonces, pues les doy las gracias, les mando un abrazo, Dios los bendice el día de hoy muchísimo y pues nos escuchamos pronto. Un abracillo, tómense un café.